Recientemente, los BRICS se reunieron en Sudáfrica para celebrar su cumbre anual. Se esperaba que desvelaran una nueva moneda de reserva respaldada por materias primas, principalmente oro. Por suerte, o por desgracia, esto no ocurrió. No obstante, desvelaron una iniciativa mucho más relevante. Invitaron a 6 países muy importantes a unirse a su alianza, que se sumarían a la docena de países que han solicitado unirse a los BRICS. Hoy vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre los BRICS, incluyendo cómo surgieron, por qué son más poderosos de lo que la gente cree y cómo podrían desafiar al dólar con las criptomonedas durante la próxima década. Empecemos con un poco de historia. BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El término fue acuñado en 2001 por Jim O'Neill, expresidente de la División de Gestión de Activos de Goldman Sachs. Por aquel entonces, el acrónimo era BRIC, ya que inicialmente no incluía a Sudáfrica. Naturalmente, Jim estaba interesado en los BRIC porque creía que serían las economías de crecimiento más rápido de las próximas décadas y se convertirían en las mayores economías en 2050. Jim creía que esto sería consecuencia de sus bajos costes salariales, al rápido crecimiento de su población y a la abundancia de recursos naturales. Hoy en día, esta predicción parece una locura para muchos, pero entonces tenía mucho sentido para la mayoría. Para contextualizar, muchos de estos países habían empezado a unirse a organizaciones afiliadas a los Estados Unidos por aquel entonces. Concretamente, China se unió a la Organización Mundial del Comercio. Los mercados de materias primas también estaban en auge. Recuérdalo para más adelante. En una entrevista de 2012, Jim reveló que los resultados de los BRICS habían superado sus expectativas. Para entonces ya eran los BRICS porque Sudáfrica se había incorporado en 2010. Jim anticipó que representarían el 14% del PIB mundial en 2010. Acabaron representando más del 18%. Para entonces, Goldman Sachs había introducido un fondo de inversión en los BRICS que había acumulado casi $1.000 millones en activos bajo gestión, lo que era mucho en aquellos tiempos. Hablando en serio, todo Wall Street era increíblemente alcista respecto a los BRICS, pero su sentimiento cambió a bajista en 2014. Este cambio de opinión parece deberse a 2 factores. El primero es que Xi Jinping se convirtió en presidente de China en 2013. Xi comenzó inmediatamente a embarcarse en diversas iniciativas que respondían más a los intereses de China y menos a los de los Estados Unidos, como la iniciativa Belt and Road. Si has visto nuestro video sobre el hombre que lo predijo todo, sabrás que la iniciativa Belt and Road marcó el final de la era de la deuda, en la que Occidente se benefició de que los países orientales compraran su deuda. En lugar de comprar deuda occidental, China empezó a construir infraestructuras globales. Es posible, por no decir probable, que los gigantes de Wall Street, como Goldman Sachs, se vieran presionados por el gobierno de los Estados Unidos para que dejaran de invertir demasiado en los BRICS debido al comportamiento rebelde de China. El otro factor que hizo que cambiara la opinión de Wall Street fue el hundimiento de los precios de las materias primas en 2014, principalmente del petróleo. El motivo fue un exceso de oferta de petróleo procedente de los Estados Unidos. Los productores de petróleo de este país descubrieron una nueva fuente de petróleo en Texas unos años antes. Si has visto nuestro reciente video sobre Nigeria, sabrás que la economía del país quedó absolutamente aniquilada por la posterior caída de los precios del petróleo. Lo mismo ocurrió con otras economías del sur global dependientes de las materias primas. En 2015, la narrativa de los BRICS estaba muerta y todos los fondos relacionados con ellos en Wall Street habían cerrado o se habían concentrado. En una entrevista reciente sobre la última conferencia de los BRICS, Jim reveló que China era el único país de este grupo que había seguido creciendo según sus expectativas. Jim dijo que el crecimiento del resto de los países era decepcionante y lo mismo dijo de su evolución como organización. En retrospectiva, dijo que no tenía sentido que se añadiera Sudáfrica y que tampoco tenía sentido que todos los países considerados por los BRICS tuvieran también economías débiles. Pero este es solo el lado de la historia de los Estados Unidos. El lado BRICS suena muy diferente y lo que sugiere sobre las economías de los BRICS y su evolución es mucho más matizable. Para empezar, BRICS técnicamente no es una organización oficial, ni siquiera tiene página web oficial ni redes sociales.
Su página web actual parece estar dirigida por rusos y no es casualidad. Rusia fue la que convirtió el acrónimo en algo real, concretamente el presidente Vladimir Putin. En una reunión de la ONU en 2006, los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS se reunieron por primera vez de manera informal. No obstante, no fue hasta 2009 cuando celebraron su primera reunión formal en Rusia. Esto es interesante porque es posible, por no decir probable, que la crisis financiera de 2008 fuera el catalizador que unió a los BRICS. Como referencia, se cree que 2008 sacudió la confianza mundial en el sistema liderado por los Estados Unidos. En cualquier caso, no fue hasta 2012 cuando la situación empezó a ponerse verdaderamente interesante para los BRICS. Los países se comprometieron colectivamente a entregar 75.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional o FMI a cambio de reformas. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre el FMI, sabrás que se trata de una organización internacional estrechamente vinculada a los Estados Unidos que concede préstamos en dólares a los países en desarrollo. También sabrás que estos préstamos vienen con condiciones que a menudo son desfavorables, de ahí que los BRICS quieran reformas. No es sorprendente que los BRICS no consiguieran estas reformas. El resultado fue que India propuso que los BRICS crearan sus propias versiones del FMI y del Banco Mundial, otra organización internacional estrechamente afiliada a los Estados Unidos que concede préstamos en dólares a los países en desarrollo para la construcción de infraestructuras. En 2014, los BRICS crearon el Acuerdo de Reservas Contingentes de los BRICS, o CRA, y el nuevo Banco de Desarrollo, al que coloquialmente se denomina Banco de Desarrollo de los BRICS. Mientras que el CRA es solo un marco, el Banco de Desarrollo de los BRICS es una organización oficial con sede en China. Los BRICS tienen una participación casi igual en ambos. El marco incluye una aportación de capital de 100.000 millones de dólares destinada principalmente a una emergencia en un país miembro. Según tenemos entendido, el banco puede emitir hasta 100.000 millones de dólares de préstamos para el desarrollo de infraestructuras. Si te preguntas por qué esto es tan significativo, es porque el FMI y el Banco Mundial fueron las organizaciones internacionales que sentaron las bases del orden mundial dirigido por los Estados Unidos. Ambos se crearon en la famosa conferencia de Bretton Woods en 1944, en la que se estableció el dólar como moneda de reserva mundial. Durante las décadas siguientes, se crearon otras organizaciones internacionales estrechamente afiliadas a los Estados Unidos, como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, que cortejaron a muchos países para que se unieran a estas organizaciones. Esto se hizo utilizando las mencionadas condiciones de los préstamos que favorecen la política de los Estados Unidos. Evidentemente, los BRICS no están en la misma posición que los Estados Unidos en los años 40. Nadie cree que el yuan chino, el rublo ruso o la rupia india vayan a convertirse en la moneda de reserva mundial, ni tampoco una cesta de estas monedas. Puedes ver nuestro vídeo sobre la moneda de los BRICS para enterarte de por qué. Encontrarás el enlace en la descripción. Dicho esto, está claro que los BRICS quieren competir con otras organizaciones internacionales afiliadas a los Estados Unidos como la ONU, y está claro que el CRA y el Banco de Desarrollo de los BRICS son precursores de ello. Pero si los BRICS quieren competir de verdad, primero deben convertirse en una organización oficial. Esto enlaza con la cumbre más reciente de los BRICS en Sudáfrica. La parte más importante de la cumbre parece haberse pasado por alto y es el hecho de que Xi asistiera físicamente. Como señaló el analista macro Winston Nakamura, Xi solo ha salido de China continental una vez desde enero de 2020. Además, Xi asistió físicamente a la reunión en un momento en que la economía china parece estar al borde del hundimiento. Esto sugiere que para Xi los BRICS son aún más importantes que China. Alternativamente, podría significar que la mayor parte de lo que se dice en los medios de comunicación es food o fake news, lo que también es posible. En cualquier caso, la presencia de Xi fue muy importante y nos lleva a preguntarnos por qué hizo el esfuerzo. Desde nuestro punto de vista, la respuesta parece ser que Xi quería mostrar al mundo que los BRICS son algo serio, sobre todo a los países a los que los BRICS invitaron a unirse a su coalición. La otra noticia importante. Por si te perdiste esa noticia, los BRICS invitaron a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina a unirse a la coalición. Si aceptan la invitación, los 6 países pasarán a formar parte de los BRICS a partir de enero de 2024. No está claro si las siglas volverán a cambiar en ese momento.
En cualquier caso, estos países son importantes por muchas razones, la principal de las cuales es que todos ellos son grandes productores de petróleo y de productos agrícolas. Por si te lo estás preguntando, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Irán y Egipto son los principales productores de petróleo, mientras que Etiopía y Argentina son los principales productores de productos agrícolas. Como dato curioso, Argentina es el país más autosuficiente del mundo. Se calcula que podría alimentar a toda su población con solo una fracción de sus recursos. Es una auténtica lástima que la hiperinflación lo esté arruinando todo. Tampoco les ayuda el FMI, que recientemente obligó al gobierno argentino a frenar la adopción de las criptomonedas. Dejando a un lado las materias primas, hay otras razones por las que estos países son significativos. En el caso de Arabia Saudí, es significativo por su papel de apoyo al llamado sistema del petrodólar. Para quienes no estén familiarizados, este sistema garantiza que todo el petróleo se compre y venda utilizando dólares. Por si no estaba suficientemente claro, Arabia Saudí ha estado intentando desdolarizarse. Esto es evidente en su intento de aceptar el pago del petróleo en otras monedas, concretamente el yuan chino. Curiosamente, todos los países que han intentado alejarse del dólar se han visto envueltos en conflictos. En este sentido, Irán es importante porque ha sido fuertemente sancionado por los Estados Unidos debido a su supuesta implicación en actividades terroristas. Por tanto, la admisión de Irán en los BRICS podría causar problemas geopolíticos a los demás países miembros y potencialmente desanimar a los demás posibles candidatos. Hablando de lo cual, parece que la principal razón por la que los BRICS no se han convertido todavía en una organización oficial es precisamente porque sus miembros están preocupados por las presiones de los Estados Unidos. En este sentido, India es el caso más atípico. Ha sido el país más reticente a ponerse del lado de los BRICS en cuestiones como una nueva moneda. A pesar de ello, otra docena de países han solicitado formalmente su adhesión a los BRICS durante el último año aproximadamente. Esta lista incluye a Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Honduras, Kazajistán, Kuwait, Palestina, Senegal, Tailandia, Venezuela y Vietnam. Más de una docena de otros países han expresado también su interés en unirse. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que ya son más grandes de lo que la gente cree. Citamos: los 5 países que conforman actualmente los BRICS representan casi el 31.5% del PIB mundial frente al 30.7% del G7. Además, con 3.140 millones de personas, las naciones BRICS representan el 41% de la población mundial. Se cree que los BRICS establecerán una organización formal cuando sean lo suficientemente grandes y las recientes y futuras incorporaciones podrían lograrlo. Si solo se adhieren los 6 países invitados por los BRICS, representarán casi el 40% del PIB y si se aprueban las solicitudes de los demás países, representarán más del 50% de la población mundial. También podría representar la mayor parte de las exportaciones mundiales de materias primas en ese momento. Esto está relacionado con el único ingrediente que falta en el ascenso de los BRICS: los precios de las materias primas. Recordarás que una de las principales razones por las que Jim era optimista respecto a los BRICS era su abundancia de recursos y los altos precios de las materias primas. También recordarás que la narrativa de los BRICS se vino abajo cuando los precios de las materias primas se hundieron. No obstante, las otras razones por las que Jim era optimista respecto a los BRICS no han cambiado realmente. El coste de la mano de obra en estos países sigue siendo muy barato y la mayoría de sus poblaciones continúan creciendo. Cuando te das cuenta de esto, la incorporación de Sudáfrica y los demás países tiene sentido. Lo único que falta son los precios de las materias primas. Resulta que estos precios siguen un ciclo que se repite cada 20 o 30 años. Como puedes ver, los precios del petróleo, la agricultura, la ganadería y los metales básicos están muy correlacionados, aunque alcanzan sus máximos y mínimos en momentos ligeramente diferentes. Aún así, parecen seguir una tendencia de 10 a 15 años al alza y de 10 a 15 años a la baja. El último ciclo de las materias primas alcanzó su punto máximo a principios de la década de 2010. Esto significa que el próximo pico podría producirse tan pronto como a mediados de la década de 2030. Sin embargo, los precios de las materias primas podrían seguir bajando hasta mediados de la década de 2020.
Hay que tener en cuenta que es probable que los precios de las materias primas varíen según el tipo y la región y que algunas suban primero y otras después. Tecnicismos a un lado, es probable que la narrativa de los BRICS vuelva a ser alcista durante el próximo ciclo de las materias primas y no solo porque tengan muchos recursos naturales. Como puedes ver, los beneficios por extraer recursos y convertirlos en materias primas son mucho mayores en los países BRICS actuales y futuros. Esto se debe a muchos factores, como que los países desarrollados han agotado los recursos más accesibles, que tienen costes laborales más elevados y menos gente, y que tienen más regulaciones. Los BRICS se encuentran en el extremo opuesto de todos estos factores. Si los BRICS consiguen sumar a todos los principales exportadores de materias primas, podrían establecer monopolios sobre las materias primas más valiosas y obligar a los países a ponerse de su lado a cambio de estas materias primas, del mismo modo que los Estados Unidos han obligado a los países a ponerse de su lado a cambio de dólares. Para que quede claro, los Estados Unidos y algunos de sus aliados también tienen muchos recursos naturales. De nuevo, la diferencia es que los Estados Unidos y algunos de sus aliados tienen recursos menos accesibles, costes laborales más elevados y más regulaciones. Los inversores verán esta dinámica y probablemente lleven su dinero a los BRICS para obtener mayores beneficios. Al mismo tiempo, los aliados de los Estados Unidos que no puedan asegurar la mayor parte de sus propios recursos, como Europa, se enfrentarán a una presión extrema para comprar materias primas menos caras a los BRICS. El resultado inevitable es que los BRICS tendrán un monopolio de facto sobre las materias primas en todas las ubicaciones excepto en Norteamérica. Esto tiene que ver con una pregunta importante que los países de todo el mundo tendrán que plantearse cuando llegue inevitablemente el próximo ciclo de las materias primas. ¿Qué valoró más? ¿Los dólares utilizados para comprar materias primas o las propias materias primas? Una vez más, la respuesta dependerá en última instancia de la geografía. Los países que producen la mayor parte de sus materias primas serán probablemente los primeros en deshacerse del dólar. Y he aquí que la mayoría de los países BRICS producen la mayor parte de sus materias primas y han intentado activamente deshacerse del dólar durante los últimos años. Esto no es una coincidencia desde el punto de vista de las materias primas. Por el contrario, los países que importan la mayoría de sus materias primas probablemente seguirán valorando más el dólar mientras sea económicamente viable hacerlo. La inflación del dólar, los altos precios de las materias primas de los aliados de los Estados Unidos y las tensiones geopolíticas con los BRICS probablemente les obligarán a ponerse de su lado al final. Por lo que parece, la Unión Europea será la primera en ceder. Los grandes países europeos como Francia ya se han mostrado reticentes a ponerse del lado de los Estados Unidos con respecto a China. Lo más probable es que un país de la Unión Europea rompa filas y se una a los BRICS durante los próximos años. Es probable que sea entonces cuando se les vuelva a tomar en serio. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿dónde podrían encajar las criptomonedas en este escenario? La respuesta es el elefante en la habitación. A medida que el dólar siga cayendo, surgirá una moneda alternativa. Es evidente que los BRICS quieren una moneda común que puedan utilizar para los pagos de materias primas en lugar del dólar. Como hemos mencionado antes, es muy poco probable que una de las monedas de los BRICS pueda desempeñar este papel y aún menos probable que una cesta de monedas de los BRICS pueda hacerlo. El motivo es sencillamente que habrá un desacuerdo constante sobre la composición y la gobernanza de estas monedas. Por ejemplo, parece que los BRICS no pudieron ponerse de acuerdo sobre los detalles del CRA y el Banco de Desarrollo de los BRICS cuando se propusieron por primera vez. Eso sin tener en cuenta que muchos de los países BRICS también tienen importantes tensiones geopolíticas entre ellos, como India y China, por territorios en disputa. La idea de que los BRICS confíen a gran escala en las monedas de los demás es francamente ridícula y lo será mucho más cuando empiecen a lanzar monedas digitales de Banco Central o CBDCs. El motivo es que será mucho más fácil controlar las transacciones de los demás. Como hemos mencionado en muchos vídeos, lo que los BRICS necesitan es una moneda creíblemente neutral, preferiblemente digital, que sea fácil de almacenar y transferir a través de las fronteras. Por increíble que fuera, tener una moneda respaldada por oro de algún tipo no sería muy fácil de usar, que digamos. Lo creas o no, la moneda ideal de los BRICS sería el BTC de Bitcoin. El motivo es que el BTC se crea mediante la minería de prueba de trabajo que requiere muchas materias primas para los ordenadores y la cadena de bloques de Bitcoin está asegurada por las materias primas energéticas que utilizan los ordenadores. Noticia de última hora: los países BRICS tienen la mayoría de estos recursos.
Esto convierte a BTC en una moneda creíblemente neutral que los BRICS pueden controlar colectivamente, aunque en mucha menor medida que una moneda fiat. Para realizar un cambio, los países BRICS tendrían que representar la mayor parte de la potencia minera de Bitcoin y acordar colectivamente los cambios con sus desarrolladores y su comunidad. Por el contrario, si los BRICS adoptaran una criptomoneda de prueba de participación, los Estados Unidos podrían imprimir fácilmente los dólares necesarios para comprar la participación que les permita mantener el control de la cadena de bloques. Mientras el dólar mantenga su supremacía, podría socavar cualquier criptomoneda de prueba de participación adoptada por los BRICS. Habrá quienes argumenten que las criptomonedas de prueba de participación son fundamentalmente un derivado del dólar por este motivo, pero ese es un tema para otro momento. Ahora bien, si crees que todo esto son especulaciones sin fundamento, piénsalo otra vez. En realidad, los BRICS llevan debatiendo sobre el uso de las criptomonedas para pagos al menos desde 2017. En 2019, debatieron sobre la creación de un sistema unificado de criptomonedas para pagos y Rusia propuso una moneda estable unificada menos de un año después. Lo fascinante es que este impulso para que los BRICS adopten las criptomonedas parece proceder principalmente de Rusia. Esto podría deberse al enorme desarrollo de la tecnología relacionada con las criptomonedas en este país. Sea cual sea la razón, parece que Rusia está más abierta que nunca a adoptar las criptomonedas. Se han publicado varios informes sobre la posibilidad de que las utilice para el comercio internacional e incluso que extraiga su propio BTC para estos fines. Al parecer, un banco ruso ya está utilizando criptomonedas para el comercio internacional. Por supuesto, la reciente disposición de Rusia a adoptar las criptomonedas se debe sin duda a las sanciones nunca antes vistas que recibió por parte de los Estados Unidos y sus aliados tras invadir Ucrania el año pasado. Esta es una posición que Irán conoce bien y probablemente sea la razón por la que, según los informes, Irán también utiliza criptomonedas para el comercio internacional desde el pasado otoño. Pensándolo bien, la entrada de Irán en los BRICS en 2024 podría ser uno de los catalizadores que abran la puerta a la adopción de BTC dentro del bloque. El hecho de que se permita a los bancos centrales de todo el mundo mantener hasta el 2% de sus balances en criptomonedas a partir de 2025 sienta las bases para que los países no pertenecientes a los BRICS sigan su ejemplo. Y entonces Bitcoin estará a solo unos pasos de convertirse en la próxima moneda de reserva mundial. Puedes obtener más información al respecto utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y haz sonar esa campanita de notificación. Si quieres que otras personas aprendan, tómate un segundo para compartir este vídeo. Si ya estás acumulando la próxima moneda de reserva mundial, asegúrate de que lo haces utilizando un exchange de confianza y almacenando tus satoshis en un monedero hardware seguro. Si no sabes dónde encontrarlos, la página de ofertas de Coinburo es el único lugar al que debes acudir. Tiene hasta $40,000 en descuentos y bonificaciones en los mejores exchanges. También tiene grandes ofertas en los mejores monederos hardware. El enlace estará abajo en la descripción. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.